Buenas noches, queridos hermanos. Los invito a que abramos las copias de nuestras Biblias en el capítulo 16 de Juan. Vamos a continuar nuestro estudio en la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo sobre el creyente y sobre la iglesia. Vamos a leer la última parte, que sería desde el versículo 25 hasta el 33. Las cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que ha salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Colocando nuestro énfasis en esta noche en el versículo que sigue. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nuestro corazón esté preparado para recibir lo que nos quieres enseñar, Dios. Te rogamos que tu palabra en esta noche sea glorificada, Señor, y que podamos cada uno de nosotros ponerla por obra, Dios. En nombre de Cristo Jesús queremos orar y darte gracias. Amén. La historia nos habla de Juan Hus, a quien conocemos como un prerreformador. Él encendió una antorcha en medio de una generación perversa, predicando el evangelio y haciendo que muchas almas vinieran al conocimiento de el verdadero Dios, del Dios de las Escrituras. Él tuvo que enfrentar el juicio de la Iglesia Católica en la ciudad de Constanza. Fue condenado a la hoguera. Y la historia nos dice que cuando él se preparaba para enfrentar este juicio, tomaba ánimo, confianza y valor de este versículo que hemos leído en esta noche. Y a medida que nosotros vayamos estudiando este versículo, entenderemos por qué Juan Hus ganó confianza de esto que hemos estado leyendo en esta noche. El Señor Jesucristo entonces está concluyendo un largo discurso que viene entregando a sus discípulos desde el verso 14, desde el capítulo 14, perdón. Y el principal tema de este discurso es la paz. La paz en medio de las aflicciones. Y es entonces en esta noche el título del mensaje. El título del mensaje es Tribulación y Triunfo. Tribulación y triunfo. Y al entregar este mensaje a sus discípulos, el Señor nos está entregando junto con ellos a nosotros un mensaje también. Quiero resaltar en esta noche entonces tres cosas que nos habla el pasaje que hemos leído. Lo primero que quiero resaltar es que hay confianza en Cristo. Confianza en Cristo. Lo segundo es que en Cristo hay conflicto. En Cristo hay conflicto. Y tercero es que en Cristo hay consolación. En Cristo hay consolación. Leamos el verso 30.
la primera parte que quiero resaltar. En Cristo hay confianza. El versículo 30 dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. La última parte dice, por esto creemos que has salido de Dios. Tenemos una expresión de confianza que los discípulos afirmaron en ese momento, porque el discurso anterior les había mostrado, el Señor les había dirigido hacia Él. Les había mostrado que estando cimentados en Él, es que podrían enfrentar las pruebas que se les venían. Entonces el Señor está en el versículo, antes del versículo 30, en el 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. El Señor está resaltando un punto muy importante en esta noche y Él nos está diciendo, nos está hablando acerca de la realidad de su origen. Es un punto muy importante porque el Señor estaba próximo a ser crucificado, pero había promesas de que Él no se quedaría en la cruz. Él resucitaría y sería exaltado. Entonces el Señor está en estos versículos resaltando su origen para que nosotros que estamos leyendo sus palabras en esta noche podamos entender que para entender su exaltación primero tenemos que entender su humillación, pues en eso consiste la verdadera exaltación del Señor, en que primero se humilló para después recibir ¿de qué? Del Padre, para poder recibir del Padre toda la aceptación de su sacrificio. Para que nosotros podamos entender su exaltación, entonces debemos comprender su humillación. Nos está proporcionando en esta noche, en este versículo 28, un resumen del Evangelio. Dice, salí del Padre. Es una afirmación ¿de qué? De su eterna deidad. A través de todo el Evangelio de Juan, volviendo al capítulo 1, versículo 1, ¿qué es lo que él recalca? Su deidad, su preexistencia, su existencia eterna, su existencia junto con el Padre. También nos está hablando, he venido al mundo. Esta afirmación nos recuerda claramente acerca de su encarnación. Los discípulos estaban perfectamente observando a una persona como nosotros. Como dice la confesión, te observamos hoy con nuestros propios ojos. Los discípulos estaban totalmente viendo al Señor. No era, como dicen las sectas de aquellos tiempos, que el Señor era una especie de aparición. No, el Señor era totalmente como ellos, de carne y hueso. Y tiene sentido porque el Señor Jesucristo tuvo que hacerse humano, hacerse como cada uno de nosotros, para poder estar familiarizado con nuestros dolores, para poder estar familiarizado con nuestras luchas, como veremos más adelante. Pero sigue diciendo, he venido al mundo. Es una descripción de entonces de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Era necesario que Él se encarnara, era necesario que Él viniera en este mundo de forma tangible, porque el Señor Jesucristo era el sacrificio. Como hombre debía presentarse, pero como Dios debía ser acepto delante de la persona del Padre, y esto por la ofrenda del Espíritu Santo. También podemos ver que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dice otras escrituras. Y es importante conocer en esta noche porque los capítulos más adelante nos muestran que el Señor Jesucristo fue ofrecido sobre la cruz del Calvario. Esa era la ofrenda que el Señor tenía que presentar. Y luego al final dice, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Es una referencia a su ascensión. El Señor Jesucristo tenía que ascender después de haber sido sacrificado, después de haber pasado por la cruz del Calvario. Y allí el Señor, el Dios Padre, estaba colocando su sello de aprobación sobre ese sacrificio. Es lo que el Señor les estaba mostrando en esta noche a sus discípulos. El Señor tenía que mostrar total aceptación por este sacrificio presentado por su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y el Señor en esta noche, en este pasaje, está viniendo a sus discípulos
a presentarles una gran verdad. El versículo 25 decía, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no les hablaré por alegorías. El Señor estaba colocando un precedente muy claro. Ya no les estaba hablando palabras veladas, ya no les estaba hablando en misterios, ya les estaba hablando directamente. Podemos meditar en esta noche entonces que la verdad de Dios es una verdad sencilla. El Señor la presenta como una verdad sencilla. Ya no son por medio de palabras oscuras, no hay misterios. Estas verdades son tan simples que cualquier persona puede entenderlas. Y te preguntarás en esta noche, ¿por qué entonces debido a esta sencillez hay personas que aún no las entienden? Hay personas que aún no las quieren entender. No es porque sean difíciles de entender, sino que es por la perversidad del corazón humano. Observan esta noche que el Señor está poniendo delante de nuestros ojos el verdadero evangelio. Está poniendo delante de los discípulos una declaración de verdad. El Señor Jesús les está entregando una gran verdad. Les está entregando el evangelio en una cáscara de nuez, como se dice, resumido en estas simples frases que tenemos acá. Y nos lo está entregando a nosotros en esta noche. Obsérvese que los discípulos que dicen, por esto creemos que ha salido de Dios. ¿Cuál es la respuesta de los discípulos delante de una presentación clara del evangelio del Señor Jesucristo? Fe. Ellos creen en la realidad de estas promesas, creen en lo verdadero de estas afirmaciones, y con esto el Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros en esta noche cuál debe ser nuestra respuesta delante de su palabra. En algunas ocasiones nos cuesta creer su palabra, pero esto no es porque el Señor haya sido ambiguo o sus palabras no hayan sido comprensibles, es por nuestra falta de fe. Entonces tenemos una imagen muy hermosa. Esta debería ser la experiencia de cada uno de nosotros como cristianos día a día. Que cuando el Señor habla por medio de su palabra, que cuando nos llegamos a la palabra de Dios, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Creerla. Y aquí hay algo hermoso, porque la confianza, la seguridad, el creer la palabra, el creer la proclamación de la palabra de Dios, tiene que ser nuestro ejercicio diario cuando nos acercamos en este momento, cuando nos acercamos a cada reunión, cuando la palabra de Dios es proclamada. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser la actitud de nuestro corazón delante de esa palabra que es puesta delante de nosotros? El tomarla firmemente, asirnos de ella, agarrarnos fuertemente de ella. Y es lo que el Señor está queriendo hacer con sus discípulos en esta noche, en este pasaje, perdón, y con nosotros en esta noche. Les está entregando una verdad maravillosa que más adelante les va a servir de un gran soporte, de un gran cimiento. De hecho, no es muy adelante que ellos van a necesitar esta palabra. Inmediatamente, unas horas después, el Señor los está preparando ¿para qué? Vamos a seguir leyendo. Pero eso vamos a retratarlo en el punto 2. En Cristo hay un conflicto. En Cristo hay un conflicto. Ya vimos que en Cristo hay confianza. Podemos confiar en que sus palabras son verdaderas y que lo que Él nos dice es de profundo apoyo para nuestra vida. Vamos a leer en versículo 32. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. En el versículo 31, después de la respuesta de ellos, les dice, ¿ahora creéis? No es que él esté dudando de la respuesta de fe de ellos, sino que les está diciendo, bien, excelente, ahora han creído, pero observe lo que sigue.
Observe lo que sigue. El Señor les está hablando con un gran realismo. Les está diciendo que el ser sus discípulos tiene un costo. Les está diciendo que, bueno, y esto es lo que debemos amar nosotros como creyentes de las Escrituras. Las Escrituras son el único libro que no disfrazan la verdad, o como algunos pronosticadores hacen, que colocan una delgada capa sobre sus afirmaciones para que parezcan un poco más llamativas. Señor Jesucristo en esta noche y en este pasaje está afirmando claramente que Él no oculta las cosas difíciles de su pueblo. Les está diciendo, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que serán esparcidos. Hermanos, seguir al Señor Jesucristo tiene un costo. Ser seguidor, ser discípulo del Señor Jesucristo viene con una etiqueta de costo y no es barato. Tener comunión con el Señor Jesucristo nos va a costar mucho. Nos va a costar conflicto. ¿Conflicto con quién? Con el mundo. El mundo no quiere los cristianos. Nos va a costar conflicto con nuestra propia carne. Porque el hombre interno desea hacer la ley de Dios, pero la carne o el hombre o el pecado remanente, el pecado que aún hay en nosotros, nos va a hacer la guerra. Nos va a costar también estar en guerra continua con el jefe de las tinieblas, con el demonio, con el enemigo de nuestras almas, que quiere hacernos perder, que quiere robarnos la palabra que hemos meditado en el día. Quiere traernos miles de ocupaciones para que no oremos. Quiere colocar preocupaciones en nuestra vida para que no vayamos a Él. Quiere que busquemos cualquier otro tipo de medios para que podamos resolver la situación que estamos pasando en el momento y no acudir a Él en oración. No confiar en Él. Pero observe lo que dije antes. Jesús está preparando a sus discípulos con estas palabras para algo que se acercaba. Y era que el versículo continúa diciendo: seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo. Señor Jesucristo estaba hablando profundamente a sus conciencias, a las conciencias de los discípulos y al corazón de los discípulos, diciéndoles que muy pronto en el cumplimiento de la profecía de Zacarías, cuando dice que el pastor iba a ser golpeado y las ovejas serían dispersas. ¿Pero qué les está diciendo? Les está diciendo que eso sucedería porque ellos en ese momento no tenían la mirada puesta en Él. No estaban cumpliendo lo que hablamos anteriormente, no tenían confianza en Cristo. No habían podido entender aún qué es lo que le iba a suceder al maestro de maestros, al príncipe de príncipes. Les está diciendo que lo iban a dejar solo en el momento en el que Él iba a ser entregado para ser crucificado por causa de su egoísmo, porque estaban centrándose en sí mismos y no en Él. Pero qué gran contraste que nos presenta este versículo. Dice, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Qué colosal contraste. Observe que Jesús dice, lo voy a dar todo, voy a viajar solo, voy a enfrentar todo este sufrimiento mientras ustedes me abandonan. Pero mientras ustedes están pensando en ustedes mismos, mientras ustedes están pensando en salvar su vida, yo voy a ir y voy a tomar este camino de la humillación, camino de ser vituperado, de ser ultrajado, de ser muerto violentamente. ¿Y esto por qué?
porque él estaba en una sola voluntad con su Padre. ¿Y cuál era la sola voluntad del Padre? No solamente que salvara la vida de ellos, de sus discípulos, sino de nosotros que estamos reunidos en esta noche. Qué gran contraste, ¿no? El Señor dice, no estoy solo. Desde el jardín de Getsemaní hasta el Gólgota, Cristo estaba con su Padre. Aún en ese grito de abandono, aún en el grito de abandono en la cruz cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese mismo momento, Cristo estaba mostrando una gran exhibición de amor. En ese mismo momento estaba la mayor escena de amor que podía haber o que pudo haber en la historia. Hebreos nos dice que aún en la crucifixión el Señor Jesucristo era ayudado por el Espíritu Santo. Cuando estaba ya sostenido en la cruz, cuando estaba mostrando ese amor por su pueblo, es cuando el Señor Jesucristo mostró esa gran muestra de amor. Podemos en esta noche pensar a manera de aplicación en el hecho de que hay personas que, o de pronto en este auditorio, alguien puede estar sintiéndose en soledad en este momento. Ese sentimiento de soledad puede suceder aún en medio de estar rodeado de mucha gente. Y en esta noche hay consuelo para ti en estos versículos, porque estamos leyendo acerca de uno que padeció la soledad, padeció el abandono, sufrió el ser rechazado aún por sus discípulos, por aquellos que alguna vez dijeron, te seguiremos donde quiera que vayas. En ese momento en el que lo vieron allí capturado, buscado por el pueblo y entregado a las autoridades, ellos huyeron y lo dejaron solo. Si en este momento estás en una sensación de aislamiento, en una situación en la que de pronto no hay lugar a donde ir, te puedo decir en esta noche que el Señor Jesucristo, este pasaje es para ti. Te puedes sentir plenamente identificado con Él. Este es el Salvador, como dice Hebreos, que está familiarizado con cada uno de nuestros padecimientos, con ese padecimiento, con esa situación en la que tú puedas estar. Y puedes recurrir a Él con todo corazón, buscándole con todo ánimo, y Él ciertamente te socorrerá. No tenemos un sumo sacerdote, no tenemos un Señor eh, que no está familiarizado con nuestros sufrimientos. Y al levantar oraciones delante de Él, estas oraciones van ascendiendo y Él las coloca delante del Padre, que es en este momento en donde Él está sentado a su diestra en una maravillosa sesión. Pero también podemos meditar para nosotros. También podemos meditar para nosotros. ¿Alguna vez no nos ha abrumado o no nos ha sobrecogido ese sentimiento de que en alguna vez nuestra fe puede fallar? Esto le sucedió a los discípulos. ¿No nos ha de pronto sorprendido alguna ocasión en la que creemos que no tenemos más fe? En la que creemos que el Señor Jesucristo lo que ha hablado no es suficiente para nosotros, o que nuestra fe es tan pequeña que no puede cumplir con las demandas que el Señor tiene acerca de la fe. Pues en esta noche el Señor dice que no te preocupes, que una fe aún pequeña puede tener un grande Salvador que es Cristo. Todo lo que Él ha hecho es perfecto. Y con esa fe, por pequeña que sea, te puede hacer salvo. Te puede, perdón, te puede seguir sosteniendo en sus manos
y te puede seguir llevando por su senda. Es una fe entonces que se fortalece en nuestra debilidad. Cada una de las pruebas que vamos teniendo en nuestra vida, el Señor la diseña para que nuestra fe vaya aún creciendo, para que nuestra fe sea o probada en su veracidad o acrecentada en su prueba, ¿no? Entonces ahí tenemos el segundo punto, hay conflicto en Cristo. Pero recordemos que Cristo nos ha prometido que Él estará con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Un tercer punto que quiero tocar es que hay consuelo en Cristo. El verso 33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es el tema, como lo mencionaba al principio, este es el tema desde el capítulo 14 hasta el final del verso, hasta el final de este capítulo. Y es dar paz a sus discípulos. Mi intención es darles paz, es darle ánimo en todo tribulación, está diciendo el Señor a sus discípulos. Observe entonces que el Señor Jesucristo no solamente trae paz al creer, sino que el Señor Jesucristo trae una paz que es totalmente plena, es una paz totalmente eh, satisfactoria, es una paz que no tiene carencia en ninguna cosa, porque aún en medio de cualquier prueba difícil que estemos enfrentando, podemos saber que Dios el Padre está allá en el trasfondo. A veces es necesario, para contemplar las estrellas más brillantes, a veces es necesario que el cielo esté totalmente oscuro. Y eso es lo que podemos pensar en esta noche, a veces para que nuestra fe salga a relucir, a veces para sentir una verdadera paz, tenemos que pasar por situaciones difíciles, como la que enfrentó Juan Hus cuando fue condenado a la hoguera. Tenía aquí un pensamiento, ¿por qué es que con demasiada frecuencia nos encontramos sin paz? ¿Por qué es que tan a menudo no tenemos gozo? Respuesta, porque tenemos demasiado tiempo fuera de comunión con aquel que es el príncipe de la paz. Y este es el Señor Jesucristo. Si podemos pensar en pasajes que nos recuerden de la paz, tenemos Romanos 5. Romanos 5 nos habla de haber estado en una enemistad con Dios. Pero ahora que hemos sido reconciliados, ahora que hemos sido vuelto a traer en unión con este Dios maravilloso, ¿qué obtenemos como fruto de esta reconciliación? La paz. Pero este es otro tipo de paz. Habiendo sido justificados por la fe, ya no hay animosidad, ya no hay sentimientos de guerra, ¿sí? Entre Dios santo y el hombre pecador. Ya podemos ir a Dios en cualquier momento en que nos encontremos para hallar paz, descanso y sosiego. ¿Qué dice Filipenses 4? En Dios tenemos paz, paz completa por medio de Cristo Jesús. Es una paz que dominará nuestro corazón. Es una paz que nos hará inamovibles. Una paz que nos llevará a no estar preocupados, a no estar ansiosos, a no estar de pronto anonadados por alguna situación por la que estemos pasando, sino que con plena confianza en Dios sabremos que llegaremos a un, bueno, si no sea un término, podemos poner, por ejemplo, colocar el caso de una persona que está enferma. A Dios le placerá sacarla o no de esa situación, pero podemos saber que en el transcurso de esa enfermedad de esa persona, Dios le colocará paz para enfrentar cualquiera que sea la voluntad de Él.
Y esa es la paz de la que está hablando el Señor Jesucristo. Dios podrá colocarte en cualquier situación en la que estés, pérdida de un familiar, pérdida de un empleo, una situación de tristeza, de qué sé yo, pero en medio de esa situación podemos saber que el Señor Jesucristo es el dador de la paz, ¿sí? De la paz en medio de esa tormenta. Para meditar, la paz el hombre que tiene la sabiduría de este mundo tratará de encontrar la paz haciendo uso de cualquier medio. Podrá buscar la paz en la religión, podrá buscar la paz en las riquezas, podrá buscar la paz, no sé, en la ciencia, podrá buscar la paz en familiares. No estoy despreciando de pronto una mano amiga que en cualquier momento nos pueda traer una palabra de ánimo. Pero estos hombres podrían buscar la paz en sus cónyuges o en cualquier otra cosa, en la estabilidad, en las circunstancias de este mundo, pero sabemos que es algo que no da la paz verdadera. Si la diera, sería una paz temporal, eh, una paz de la cual pronto nos deslizaríamos. Pero sabemos que dice el salmista que la verdadera paz está en aquellos que buscan al Señor. Dice también el Salmo 42, vamos a leerlo, Salmo 42, al final eh, dice el salmista en el Salmo 42, verso 11, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista está colocando toda su esperanza, toda su paz, ¿dentro de quién? Dentro de Dios, dentro de su Señor. El Salmo 121 también dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Para ir concluyendo, hermanos, en medio de las tribulaciones de este mundo, en medio de las situaciones más difíciles que podamos estar enfrentando, el Señor Jesucristo es nuestro salvavidas. No está la paz en los psicólogos, no está la paz en los consejeros. La paz está en el Señor Jesucristo. Y eso le está diciendo él a los discípulos. Y con ellos a nosotros nos está diciendo que en el mundo tendremos tribulación. En el mundo vamos a ser perseguidos. De pronto hemos vivido la situación en nuestros trabajos de que por haberle compartido algún compañero o tratar de haberle compartido, hemos sufrido burlas o apodos o sobrenombres. Ese es un tipo de tribulación. Pero el Señor Jesucristo está haciendo un contraste. Está diciendo que lo que tenemos en Él, el mundo no lo da. Que si le tenemos a Él, vamos a tener paz, incluso en medio de la tribulación más difícil. Más adelante, no pasó mucho tiempo hasta que cada uno de los discípulos tuvo que enfrentar una gran prueba y el ser testigo de Él. En pocas palabras, dar su vida por Él, ser martirizados, que se les quitara la vida de las formas más crueles, así como a Juan Hus, morir quemado vivo por el solo hecho de confesar el nombre del Señor Jesucristo, en medio de en medio de una eh, generación perversa. Que el Señor nos dé la paz, que nos dé el ánimo para enfrentar cualquier tormenta que se nos llegue. Y es por medio de Él que Él es la roca, dice la Escritura. La Escritura dice que Él es la roca, la Escritura dice que Él es refugio, la Escritura dice que Él es escondedero. Y también Cristo nos da la paz
Cristo nos muestra que para llegar al triunfo, para llegar al reino de la gloria, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Y estas palabras las está diciendo a sus discípulos antes de ser maltratado, antes de ser crucificado, antes de ser entregado a las autoridades. Y es una situación en la que no puede haber mucha muestra de realeza. Él no estaba siendo allí mostrado como un rey, sino como el más vil de los delincuentes. Pero aún así les dijo, mi paz les doy. Entonces vivimos en un mundo inquieto, vivimos en un mundo que es cambiante, hay inquietud espiritual, las personas harán todo lo posible. Vivimos en un mundo que está lleno de caos. Vivimos en una sociedad que está llena de turbulencias. Y las personas van a hacer lo posible, van a hacer cualquier cosa para tener un sostén, tener un agarradero, tener un lugar de refugio en medio de esta tormenta. Pero demos gracias en esta noche, hermanos, porque tenemos al Señor Jesucristo. Estamos pasando por esta situación, la invitación es que vayamos a Él. Definitivamente Él nos puede proporcionar absolutamente todo lo que necesitamos para tener esa maravillosa paz que solamente Él puede dar. Y cuando estemos bajo el estrés del momento, en lugar de buscar cualquier otro medio, vayamos a Él en oración, que es lo que nos está invitando. Que le busquemos eh, de profunda voluntad, que aun con lágrimas vayamos delante de Él. Solamente así podremos encontrar sosiego y paz en medio de esta generación. Padre, en esta noche queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, por lo que has hablado en esta noche, por este pasaje de Juan 16, Señor. Has hablado claramente, Padre, que el seguirte a ti, Señor, cuesta. Nos va a costar muchísimas cosas, pero también nos has dejado tu maravillosa palabra, Señor, que en este tiempo somos privilegiados de conocerla con mayor claridad por medio de la revelación de tu Santo Espíritu, Dios. Te damos gracias porque cualquiera que sea nuestra situación, Señor, se nos ha dado la promesa de que el Señor Jesucristo es nuestra paz y que podemos, bendito Dios, conocer, Dios, que tú nos ayudas en medio de cualquier prueba que tengamos, Dios. Fortalécenos, guíanos, Señor, en medio de este tiempo, en medio de esta generación mala, Dios, que eh, quiere apagar, Señor, toda predicación del Evangelio. Pero también, Señor, te damos gracias porque hay un remanente fiel que te busca, Dios, y te pedimos que lo guardes, que lo protejas, Dios, y que nos enseñes, bendito Dios, a aceptar tu voluntad y a poderla sobrellevar en cualquier situación que tengamos, Dios. En Cristo Jesús queremos orar y agradecerte. Amén.